voces del ser. Hola, Mirna, pues qué gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti, Guadalupe, por la oportunidad y por contar un poco mi historia como inmigrante, como mexicana. Entonces, gracias, es un honor. Creo que va a ser de gran aportación para la audiencia y de mucho valor. Claro, gracias. Pues Mirna, cuéntanos un poquito de dónde eres, tu origen familiar. Claro, pues mira, yo soy de México, soy del estado de Chihuahua, de la frontera de Ciudad Juárez. Entonces nací en un pueblo pequeño de Chihuahua, Ciudad Camargo. Entonces mis padres, como era tan pequeño el pueblo, decidieron venirse a Juárez. Cuando nosotros estábamos muy pequeños, soy la hija única mujer de 2 hombres más. Soy la hija de en medio. Y nos vinimos muy pequeños a Ciudad Juárez. Mi papá, toda su familia emigró aquí a Estados Unidos, aquí a Minnesota en los 70s, lo que era la mamá de mi papá y sus hermanos. Son 5 hermanos, una mujer y 4 hombres. Entonces todos se vinieron aquí a Minnesota en los 70s. Y aquí había bastante trabajo en la construcción en aquel entonces. Entonces había muy pocos latinos, muy pocos mexicanos. Entonces llegaron a un país con muchas oportunidades. Entonces yo crecí viendo a mi papá venirse cada temporada de verano a trabajar con mis tíos, porque ellos tenían unos, aquí les llaman dompes, son unos de esos camiones grandes donde llevan arena de un lado a otro, o tierra o escombro. Entonces mis tíos tenían ese negocio aquí, entonces mi papá se venía con ellos cada verano, porque a mi mamá no le gustaba Estados Unidos. Mi mamá siempre dijo, yo a Estados Unidos no quiero vivir allá. Entonces mi papá iba y venía, y mi papá siempre fue muy, a pesar de que un tiempo nosotros de pequeños nos vinimos a vivir a Houston. Entonces mi papá vino a estudiar para ser técnico en refrigeración. Entonces la idea de él, pero no solo venía a trabajar, también se dio la oportunidad de venir a estudiar. Sí, salió la oportunidad. Esa vez sí nos venimos todos. Yo tendría como 4 o 5 añitos porque iba a entrar al kinder. Entonces mi papá vino 2 años. Él quería estudiar 2 años y después ir a poner un negocio, porque él decía que su negocio es un negocio, ¿verdad? Entonces nos venimos a Houston, vivimos ahí 2 años. Yo no pude entrar al kinder porque el lugar donde vivíamos, había puros afroamericanos. Entonces mi mamá dice que yo les tenía mucho miedo. Entonces cuando me fueron a inscribir, yo lloré. Entonces la maestra le dijo que no me podía inscribir porque yo estaba llorando. Entonces el único que se inscribió es mi hermano. Mi hermano es mayor que yo, solo 10 meses. Entonces siempre como que crecimos juntos él y yo. Así estuvimos 2 años. Mucha gente le decía a mi papá, quédate, ¿para qué te vas a México? Mira. Pero México en aquel entonces no estaba económicamente tan mal. Entonces mis papás mi papá ya tenía una casa en Camargo. Entonces deciden regresarse a Camargo, nos regresamos. Yo ya tendría como 5 añitos, 6. Estuvimos un tiempo en Camargo. Desafortunadamente, en ese tiempo, a los 6 años, mi hermano y mi mamá abusó de mí. Entonces, eso fue pues bien difícil. Yo era una niña, no recuerdo muy poco. Entiendo que en aquel tiempo era también difícil una noticia así, ¿no? Para los papás. Yo cuando le dije a mi mamá, pues no recuerdo mucho, era muy niña. Y ahorita lo cuento porque yo ya siento que soy sobreviviente, ya no soy víctima de eso, ¿no? Y lo único que recuerdo es que así entre pláticas yo oía que mi abuela, la mamá de mi mamá, decía que había sido mi culpa, total. Cosas de personas adultas, ¿no? Entonces nunca, como que se cerró eso y nunca se volvió a hablar, ¿verdad? O sea, ni se hizo nada, ni pasó nada, ¿no? Total, después deciden moverse a Ciudad Juárez, mis papás,
nos venimos a Ciudad Juárez. Yo llegué como de 7 añitos a Juárez y ahí empezó nuestra vida. Mi papá yendo y viniendo, puso un negocio de refrigeración, le iba muy bien. Una cosa que tenía mi papá, es que él ponía un negocio y le empezaba a ir tan bien, pero no lo sabía administrar. Mi papá no sabía administrar sus negocios. Entonces, por la falta, y ahora lo entiendo, ¿verdad? Porque cuando fui creciendo, yo escuchaba que mi papá decía, ay, es nuestra mala suerte, o qué mala suerte tengo, o por qué todo me pasa a mí, o qué mala suerte, ¿verdad? Entonces Las creencias. sí, las creencias que en ese tiempo los limitaron demasiado a ellos, ¿no? Entonces yo sinceramente creciendo, a veces uno, y ahora lo entiendo, ¿no? Que soy madre, y que he ido a terapia y que he participado en estos grupos donde tengo la fortuna ahora de trabajar, que solo yo oía, y lo que yo iba sintiendo en mi vida es que como que estábamos en una burbuja y la burbuja se empezaba a inflar, porque le empezaba a ir súper bien, pero llegaba un punto donde está la burbuja que ya de ahí no podíamos salir y como que se reventaba, era lo que yo sentía, ¿no? Y empecé a tener esas creencias, ¿no? Que mi papá mismo decía, ay, que no haya suerte, todo me pasa a mí, ¿verdad? Entonces, así fui creciendo. Mi mamá, no sé si fue por lo que me pasó a mí, por circunstancias, se hizo alcohólica. Entonces entre los 8 o 9 añitos que yo tenía y mis hermanos, ¿O fue enseguida de sí, cuando te sucedió? casi que nos venimos a Juárez, ella, bueno, sí pasaron unos años porque ella después se embaraza 2 veces y mis hermanos mueren casi al nacer. Entonces, ya cuando fue el último, entonces yo creo que tendríamos como unos 12, 13, que mi mamá, bueno, que yo empiezo a ver ese patrón de que mi mamá empieza a tomar, y mi mamá era una alcohólica bien violenta. Entonces, de hecho siempre fue violenta, pero pues eran las creencias que tenían los papás, ¿no? De que, recuerdo que una vez cuando todavía vivíamos en el pueblo, yo era una niña, 5 añitos, entonces mi mamá tenía un santo y le tenía unas moneditas. Entonces yo dije, ay, moneditas, voy a comprarme un chicle, ¿no? Y agarré las moneditas y me fui a comprar el chicle, y mi mamá me dio unos cintarazos que hasta me dejó marcado el cinto en mis piernas. Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo es un alcohólico violento? Sí, fíjate que mi mamá, ella empezaba a tomar y después nos pegaba, gritaba, se peleaba con mi papá, rompía cosas, muy, muy violenta. Y mi papá también era alcohólico. Pues no tanto porque pues tenía que trabajar, ¿verdad? Eso Pero los fines de semana, sí, haz de cuenta, los fines de semana, porque ya en Juárez se vinieron a vivir también todos los hermanos. Mi mamá es la mayor y siempre tuvo la presión de que, como eran muy pobres, de que ella tenía que cuidar a sus 9 hermanos. Nosotros vivimos en frontera. Entonces, al vivir en frontera es un poquito diferente como miramos Estados Unidos a la gente que vive en el sur, ¿verdad? A ver, platícanos cómo es vivir en frontera. Fíjate, eso es lo interesante, ¿verdad? Porque yo ahorita he tenido la oportunidad y la bendición de conocer a gente de todas partes del mundo, ¿verdad? Entonces es algo tan lindo, pero a la vez, era algo que hemos platicado mucho, de que, por ejemplo, yo vivir en frontera, al ser, haz de cuenta que son 2 ciudades gemelas, como aquí. Okay. Dos ciudades hermanas, que es El Paso, que es Estados Unidos, y Juárez. Entonces tú al crecer en frontera, no es como que lo ves, ay, Estados Unidos, el sueño americano. Ya se te hace un vecino normal. Porque haz de cuenta que nosotros cruzábamos cada sábado para hacer la compra. Normal, ¿no? Cada domingo ir a visitar a las tías que vivían en El Paso. Tal vez el martes se nos acabó algo y pues vámonos al Paso. O tienes ganas de ir al mall, pues vámonos al Paso, ¿no? Y mira, es como en Tijuana, yo viví un tiempo en Tijuana y está dolarizado ya, y las rentas y Sí.
también hay. Sí, en Juárez normalmente todo es en dólares. Tenemos mucho en común con El Paso. Por ejemplo, nosotros siempre me acuerdo celebrar la Acción de Gracias. Oh, o sea, ya tenías la cultura. Sí, Navidad era Santo Claus. O sea, nosotros jamás hasta aquí yo aprendí de los Reyes Magos, porque allá era Santo Claus. O sea, nosotros celebrábamos el 24 en la noche que venía Santo Claus. La Acción de Gracias igual. O sea, nos reuníamos en la casa de unas tías. Totalmente. Muchas cosas muy en común. Hay mucha gente de México, creo que la mayor parte del Paso es gente mexicana, no de otros países, sino mexicana. Entonces era muy normal, era bien normal que tú cruzaras. Yo creciendo ya de adolescente con mis amigos, no, pues vamos al Paso a ver qué hay allá, y te ibas al Paso, ellos venían a Juárez, o sea, era muy normal. Sí. O sea, nunca lo vimos así como que el sueño americano, no. Y lo que sí se tenía muy seguro es que todos nuestros hijos tenían que nacer en El Paso. O sea, era algo así, no sé, como cultural, de que no, tienes que ir a tener tu niño en El Paso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, mi mamá tuvo la oportunidad de tenernos a nosotros en El Paso, pero como es que desde muy chiquita su mamá la mandaba a trabajar al Paso a limpiar casas. Entonces yo digo que de ahí nació no quiero saber nada de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, nosotros era incluso palabras, tenemos muchas palabras que es como inglés, español, español. Sí, así crecimos, ¿no? O sea, la frontera para nosotros es como ir aquí a San Pablo. Haz de cuenta, como Minneapolis, San Pablo, o sea. Sí, como de una delegación de México para una delegación a otra. Correcto, o sea, no había ningún tipo pues sí teníamos que sacar la visa, ¿verdad? Pero era muy normal. Y también creciendo era muy sencillo cruzar, era muy sencillo yo un tiempo, me acerqué mucho a la iglesia. Cuando ya fui creciendo, entre como los 14 y 15, nos acercamos mucho a la iglesia católica. Incluso quería ser monja, y una amiga mía que crecimos juntas, ella sí se fue de monja. Mi papá no me dejó porque mi papá también quería ser sacerdote. Familia. Sí, quería ser sacerdote, entonces él me dijo, no, te vas a arrepentir, a ti te gustan mucho los niños, entonces te vas a arrepentir, mejor termina tu carrera, y ya si después quieres seguir con la idea de ser monja, pues bueno. Entonces, fíjate que creciendo ese tiempo en la iglesia fue muy bonito. Para mí fue muy bonito porque a veces cuando eres niño, adolescente, a veces no alcanzas a ver la magnitud de lo que están pasando tus padres, ¿verdad? Porque tú estás en otro mundo y ellos están en otro. Yo sí veía que mi mamá pues tomaba, se ponía violenta, pero no le daba como esa importancia o no reconocía lo que ella estaba pasando como lo reconozco ahora, ¿no? O realmente tú trataste de poner una pared o no estar inmersa, porque ya es doloroso, ¿no? Que te maltraten, claro, que abusen físicamente, pues por su misma enfermedad del alcoholismo. Sí, fíjate que sí. Y lo que tenía, como toda la familia de mi papá estaba acá en Estados Unidos, pues mi mamá tenía todos sus hermanos ahí y todo. Entonces cada viernes, sábado era de que todos venían a mi casa, los tíos, los primos, y era borrachera segura y era pleito. Entonces sí, cada fin de semana en casa era venir todos los hermanos de mi mamá, primos, y desafortunadamente algo que empezaba bonito terminaba muy mal, porque todos empezaban peleándose todos con todos. Otro de mis tíos era también muy violento como mi mamá y le pegaba a mis primos, se peleaban y al día siguiente todos arrepentidos pidiéndose perdón. Pero era así cada fin de semana y era así como crecimos mis primos y yo, sin darnos cuenta que eso nos iba a afectar mucho cuando fuéramos adultos, ¿verdad? De hecho, lo veían normal, ¿no? Sí, eran
ya todos veíamos normal eso. Incluso yo recuerdo con mi hermano el pequeño, a veces, una vez abajo de la mesa, él y yo estábamos pequeños, agarramos porque mi mamá fumaba un cigarro y él y yo fumando ahí, ¿no? Entonces, también una vez agarramos una caguama, porque ellos tomaban caguama, y mi hermano y yo, pues con una caguama nos pusimos bien mal, que vinieran Pequeñitos. Sí, como de 8 o 9 añitos. Okay. Entonces sí era lo que estábamos viendo. Era lo que veían también. Sí, entonces creo que en ese tiempo me ayudó mucho. Había una iglesia muy cerca, como era un barrio muy nuevo, entonces ya ve que en México hacen el fraccionamiento y ponen la iglesia, ¿verdad? Entonces nos acercamos mucho a la iglesia, mi hermano el mayor y yo. Yo me hice catequista, estábamos en el coro, íbamos a reuniones de jóvenes, fue muy bonito, la verdad fue muy bonito ambiente, pero yo siempre me sentía culpable. Yo me acuerdo que siempre le pedía a Dios perdón porque siempre sentía la culpa, y ahora entiendo que era como que desde que chiquita me decían, es que tú tuviste la culpa, fue tu culpa. Entonces siempre crecí con un sentimiento de culpa, de que todo era mi culpa. Entonces fui creciendo, fui como no tomando decisiones muy sabias por lo mismo del ambiente donde vivía, porque primero por un lado era el alcoholismo de mi mamá y por otro lado era la mala administración de mi papá en sus negocios y de que todo nos va mal, tenemos mala suerte, ¿verdad? Entonces fui creciendo como en ese ambiente y fui tomando decisiones no muy correctas, de verdad, a pesar de que tenía muy, muy dentro mi religión, mi creencia, mi fe, pero sí fui tomando decisiones no correctas. Pero a la vez, ahorita yo digo, wow, pues eso me enseñaron y eso me hicieron ser la persona que soy ahorita y a reconocer muchas cosas, ¿verdad? Entonces así fui creciendo. Llegó un momento que en México en aquel tiempo no era como aquí, de que no, pues no está funcionando esto con mis papás, me voy a vivir sola, ¿verdad? No. O sea, en México en ese tiempo no funcionaba. Traté una vez de que cuando mi mamá me quiso golpear, yo ya tendría como 18, 19 años. Okay. Entonces ella me quiso pegar, entonces ya dije yo, no, ya basta. Y lo único que hice, le detuve las manos y sí, según yo me fui a vivir a otro lado, pero pues duró como un mes, ¿no? Entonces volví a la casa. Es difícil también. Sí, ¿no? Era una situación complicada. Ya para eso ya empezaba yo a ser novia del que es mi esposo ahorita. Entonces, él estaba estudiando para médico veterinario, yo estaba estudiando en la universidad, y también como que fui creciendo muy insegura, como que no sabía mucho lo que quería, porque empecé a estudiar contabilidad, era muy buena con los números, muy buena, me encantan los números. Empecé a estudiar contabilidad, después una amiga me dice, no, vámonos a estudiar ciencias de la comunicación, mira que a ti te gusta mucho lo de la tele, que vamos, que no sé qué. Entonces me cambié de carrera, y mi mamá no tenía así, porque yo ahorita, por ejemplo, a mis hijas, ¿verdad? Yo sí les digo, bueno, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué te gustaría? ¿Verdad? Como me involucro más. Entiendo que mi mamá tenía tantas cosas que pensar y hacer. No tenías esa dirección de nadie, ¿no? No. Tu papá con los negocios. Sí. No, nada, entonces... Y tu mami en una batalla con una enfermedad. Sí, entonces con los años se fue poniendo peor. Con los años fue... ¿Nunca se atendió? No. ¿Hubo alguien que dijera, tienes que ir a...? No, pues sí le decíamos, pero ella decía que no, que ella lo dejaba cuando quería, que no sé qué, pero eso fue incrementando. Cada vez se fue poniendo más violenta, tomaba ya más seguido, entonces... Después me cambié a Ciencias de la Comunicación, empecé a trabajar en un canal de televisión ahí en Juárez. Me gustaba mucho, pues éramos varios jóvenes, conocí a una de las chicas que era de las locutoras y ella me decía, tú tienes bastante futuro aquí, nomás tú, si tú te dejaras guiar por mí, que no sé qué. Entonces, pues yo tenía 18, 19 años.
y era muy bien parecida. Entonces me emocionaba todo eso. Yo digo que bueno, fue Dios cuidando, porque ya empecé a ir como más adentro del ambiente y no era lo que parecía, ¿verdad? Eran muchas cosas muy pesadas. Okay. Entonces, como que en ese tiempo conocí a que es mi esposo, y lo conocí porque... Perdón, pero en la televisión, ahorita que lo dices, porque se habla de ese tipo de cosas, entonces, como qué tipo de cosas pesadas, ¿sí se puede saber? Sí, era como que la chica, la locutora, me decía, mira, a veces aquí tiene uno que salir con alguien, o ella directamente nunca me dijo que tenía una relación con el dueño del canal, ¿verdad? Pero todo eso se decía, ¿no? Entonces... Bueno, ya se entendían los tonos que podían ir subiendo. Sí, entonces. sí. Y más sí. con jovencitos. Sí. Okay. Entonces, sí, no, como que algo supe yo que no iba a estar bien. Tu intuición Sí, te dijo, no, por aquí. No. Okay. Y aparte como que siempre, no sé si fue parte por mi abuso, de que siempre fue, como que siempre tenía ese instinto un poquito más como desarrollado. Okay. De que cuando algo, no, eso no. Y de hecho era bien, ahora sé que era parte de mi trauma, ¿no? De que había vivido, porque yo no duraba mucho con una relación. O sea, empezaba a tener un novio, sí, mucho. Y no lo sabía, no lo reconocía en aquel tiempo, ¿verdad? Y yo pensé que era yo, porque era de que tenía una relación y pasaba algo y yo no, ya esto no funciona, no. Y terminaba con mi relación y después tuve una relación que yo dije, sí, va a ser, y no, o sea, no. Hasta que conocía que es mi esposo, era mi novio en aquel entonces, y lo bonito de eso es que fuimos amigos primero. Entonces era bien chistoso porque él fue el primero como que no quería, como que no se me acercó a mí por mi físico. Como que primero fuimos amigos, nos compartíamos libros, platicábamos mucho, pero él jamás trató como ser algo más. Okay. Nunca. Y era como que, ay caray, porque él es diferente, ¿no? O sea, entonces fue algo bonito, fue algo bonito, con el tiempo nos hicimos novios, muy súper respetuoso, y seguíamos más como siendo amigos y novios y todo. Él estaba estudiando para médico veterinario, entonces termina su carrera, y una tía mía, y esto fue en el 96, una tía mía me dice que ellos vivían aquí en Minnesota, me dice, ¿por qué no vienes conmigo a Minnesota? Dice, vente un tiempo, trabaja, y ve si quieres hacer algo más. Pero yo todavía seguía con muchos miedos, muchas inseguridades, ¿verdad? Entonces mi esposo, que es ahora mi novio, me dice, ve y estudia inglés, O sea, era como un tiempo nada más sí, para... Sí. Entonces mi mamá no quería, decía que no. Entonces ya al final yo le dije, no, sí quiero ir. Entonces me vine en el 96, estuve aquí un tiempo y fue un buen tiempo. Yo digo que fue como de preparación, porque en aquel entonces mi tío, uno de los hermanos de mi papá, era bien activo en muchas cosas, porque llegamos como 5 primos esa vez, y mi hermano y como 5 primos y yo. Y a todos nos fue y nos sacó licencia, en aquel tiempo daban seguro social, nos sacó un seguro, nos consiguió trabajo. A mí, como yo quería estudiar inglés, me dijo, bueno, en esta escuela tú puedes ir a estudiar inglés. Entonces todos estábamos como bien acomodados, todos los que él fue muy bueno en muchas cosas, pero también nos dio muy malos consejos en otras, que es a lo que voy a ir también. A veces la gente hace cosas muy buenas, pero también te da consejos malos, porque aquí hay reglas. Entonces él, me acuerdo que nos decía, no, ustedes en los taxis pónganse que tienen 10 personas, y no, o sea, ¿verdad?
Pero te digo, hacía cosas muy buenas, pero también nos daba consejos no tan buenos, ¿no? Pero en fin, fue un buen tiempo, estuve aquí como 6, 7 meses y iba muy bien. Entonces, pero mi mamá me llamó que estaba muy mal, que regresara. Para ese tiempo mi papá también se vino con nosotros. Entonces ya estábamos mis 3 hermanos y mis 2 hermanos y mi papá. O sea, ya estábamos los 4 aquí. Mi mamá estaba sola en Juárez. Y pues me imagino que no fue fácil. Y menos para ella. Con su enfermedad. Sí, ella tiene 2 hermanas, entonces estaba con ellas, pero pues no era fácil. O sea, vivir con un alcohólico no es fácil. Y más, mi mamá cuando tomaba era muy conflictiva y podía ser muy hiriente. Entonces ya estaba que no, que vámonos. Entonces, ya me regreso y mi tía me decía, no te vayas, aquí estás muy bien, mira, que a lo mejor hasta te casas, que no sé qué, y yo no, pues no, sí me voy a regresar. O sea, como que siempre había algo que me atraía, ¿no? No sé. Pero bueno, regresaste por tu mamá más que sí, por otra cosa. Sí, porque la verdad me gustó bastante estar aquí. Estaba estudiando, estaba trabajando, conocí a una chica que era de México, ella era trabajadora social en una clínica y todavía en el 96 no había tanta gente que hablara español aquí. Okay. Entonces mi tía que trabajaba en esa clínica me dijo, te voy a presentar a esta chica, es de México, era una señora, ya estaba casada y tenía sus hijos ya como de 13 y 14 años. Dice, te la voy a presentar. Dice, porque ella estaba casada con un americano, está buscando gente que hable español. Entonces ya me la presenta y nos hicimos bien amigas. Incluso ella me decía, ven a mi casa, me limpias y yo te pago. Entonces cada sábado yo iba a su casa y ni le limpiaba, nos poníamos a platicar, nos íbamos a tomar un café. Después ella me invitó a una obra de teatro, fuimos a la obra de teatro, Y para ti, como dices, ¿no te costó tanto emigrar, ir y venir, porque ya estabas acostumbrada? Sí, veníamos muy seguido de vacaciones también aquí a ver a mi abuela, entonces era muy normal, o sea, era como, nunca lo vi como que, Estados Unidos, no, realmente era, vamos de visita y todo, entonces el estar aquí, aparte que estaba mi papá y mis tíos, familia, sí, entonces, okay. Sí, entonces, vinieron otros primos, entonces era muy, como que ese ambiente era muy conocido, muy familiar, teníamos una casa donde vivir, mi tío nos dio carro, entonces en el 96 fue muy fácil, sí. Pero bueno, decides si te regresas. ¿Y cuándo en qué momento dices ya me quedo a vivir aquí? Sí. ¿Y por qué te quedaste a vivir? Sí, pues mira, me regreso, entonces pues siguen los problemas con mi mamá y cada vez eran más serios. Entonces, para esto que era mi novio, me había dicho que si nos casábamos, ¿verdad? Okay. Entonces yo dije, pues sí, ya lo que quería era yo ya salir de casa, ¿no? Y aparte que sí lo quería, ¿no? Pero yo decía sí. Entonces, para que pudieran ir todos mis tíos, mi boda tenía que ser en diciembre porque todo el verano ellos trabajaban. Entonces ya teníamos todo listo para diciembre 21, ya todo listo ya. Y en aquel entonces mi mamá se regresó a vivir al pueblo. Mi mamá se regresa a vivir al pueblo y pues yo me regreso a Juárez para preparar todo lo de la boda y no sé qué, y estaba viviendo en casa de mis suegros. ¿Ya vivías? Sí. Okay. Entonces en ese tiempo, cuando yo estuve aquí, a mi esposo pues ya era graduado. Un día lo invitan a ir a un rancho ahí en El Paso. Un amigo le dice, ¿sabes qué? Este fin de semana vamos a ir a un rancho que está aquí en El Paso a ayudarle al señor a trabajar el ganado y vente, ¿por qué no te vienes? Entonces mi esposo se va y el americano lo ve trabajar y el americano le habla y le dice, ¿qué te parecería si te ofrezco trabajo? Sé que estás recién egresado. El pago no era tanto,
pero le dijo, puedes vivir aquí y depende como vamos viendo, te consigo un permiso de trabajo para aquí, para Estados Unidos. Entonces, imagínate, para mi esposo eso fue como que, wow, ¿verdad? O sea, y le encantaba porque a él le gusta mucho trabajar con vacas, caballos, entonces era como que le cayó perfecto. Y no pagaba renta, no pagaba nada, entonces ya él me dice, mira, tengo esta oportunidad, que no sé qué, yo, ay, pues qué buena onda, ¿verdad? Y ya me dice él, pero si sí funciona y nos casamos, vamos a tener que vivir aquí en El Paso. Y a mí me encantaba El Paso, yo le dije, ay, perfecto. Entonces ya, ya cuando yo le digo a él, sabes que me voy a tener que regresar, mi mamá, está muy mal y quiere que me regrese. Y ya él dice, ¿estás segura? Mira, le digo, pues sí. Entonces ya me regreso, él va por mí al aeropuerto, nos vamos a Juárez y yo me voy al pueblo. Me viajo al pueblo y ya, pues allá en el pueblo fue muy difícil con mi mamá. Fue muy, muy, muy difícil, ya su alcoholismo estaba muy, muy mal. Entonces nos regresamos, me regreso yo, entonces ya él dice, pues quédate en casa de mis papás y ya preparemos todo ya para la boda. Entonces preparamos todo para diciembre 21. Entonces mis tíos me dicen, no, que no vamos a poder ir. Entonces me dice mi esposo, pues ¿cómo ves? ¿La pasamos para el verano? Y le digo, pues sí, pero voy a tener que empezar a trabajar o hacer algo, ¿verdad? Pues no puedo estar aquí en casa de tus papás. Entonces me embarazo. Okay. Me embarazo y en enero le digo, ay, no sé, pero no te asustes, pero creo que estoy embarazada. Entonces fuimos a hacernos una prueba y pues sí. Entonces dice, no, pues ya. Como ya teníamos todo listo, el salón, y tú dices, no, ya vámonos a casar, quien venga. Entonces ya el salón, fuimos al salón porque el salón no se estaba respetando que fuera el próximo verano. Y ya fuimos al salón y la muchacha dice, pues la única fecha que tengo cerca es el 15 de febrero. Y ya mi esposo dice, pues ya, esa. Y ya nos casamos, y hasta no llegó el juez, no llegó se supone que el juez llegaba a la boda, pero nomás nos casamos por la iglesia, porque yo ya tenía todo, vestido, todo tenía, ya estaba todo, ya nomás lo íbamos a posponer para el verano. Entonces nos casamos y ya dice, pues nos tenemos que ir a vivir al Paso, ¿verdad? Le digo, pues sí. Entonces ya nos venimos a vivir al Paso. El dueño del rancho, un americano, ya falleció, pero él fue una ayuda increíble para nosotros. Él nos dio una casa para que viviéramos. Fue una persona increíble. Le ayudó muchísimo a mi esposo. Le trató de meter residencia, pero la primera vez se la negaron, entonces le dieron el permiso de trabajo. Entonces, pues ahí vivimos como 3 años. Pero mi suegro decía, pero César, ¿cómo vas a estar trabajando para otra persona? Mi suegro era médico neurocirujano. Okay. Entonces le decía, mira, ¿qué te parece si compramos una granja acá en Juárez? Ponemos nuestro propio ganado, trabajas tú con tu propio negocio. Entonces, pues estábamos bien jóvenes, pues nos convenció. Uh-huh. Y pues ahí venimos de regreso a Juárez. Okay. Entonces, ¿Y dejaron al americano? Sí, pues sí, sí, desafortunadamente sí. Entonces nos venimos a Juárez, todo iba bien, compraron el ganado, la granja, pusieron una carnicería, ya me embarazo yo de mi segunda hija, entonces iba bien, pero en Juárez empezó la violencia, fue en ese tiempo que empezó súper fuerte la violencia. ¿A mujeres? Sí, a las mujeres. Horrible, era horrible. Se empezaron a desaparecer y mucha violencia empezó en Juárez. Entonces una vez estando mi esposo, yo ya tenía la niña, la segunda niña, estaba yo ahí, yo vi que él sacó la pistola y me dice, métete adentro y no salgas, pase lo que pase. Pues venían a asaltarlo a la carnicería, entonces yo ya le dije, oye, no. O sea, no solo eran secuestros, ya eran asaltos, robos, era violencia bien fea. Le dije, no, oye, no inventes, no me quiero quedar viuda y con 2 niñas pequeñitas.
y imagina, o nos matan a todos o algo, entonces ya él también la empezó a pensar. En México es un poco difícil cuando uno pone negocios, hay mucha democracia, es difícil, ¿verdad? Entonces Y ya ahorita sigue siendo muy sí, el piso que piden, ¿no? Sí. Por Sí. tener un negocio. Oh, no, sí. Entonces vimos que se estaba poniendo cada vez más y más violento. Entonces me dice, ¿sabes qué? No. La persona que les rentó, porque rentaron el negocio, les hizo un fraude. Entonces al final perdieron todo lo de la carnicería. No, fue algo bien así. Entonces me dice, ¿sabes qué? No, aquí no va a funcionar. Entonces regresa él a hablar con el señor del rancho y le dijo el señor, para esto ya había pasado el 9/11. Okay. Pasó el 9/11, entonces regresa César al rancho y le dice el señor, ¿sabes qué? Después del 9/11 todo ha cambiado, voy a tener que vender todo mi ganado. También cambió en este lado. Sí, todo. mucho. Entonces el señor, el rancho lo tenía como hobby. Era un señor rico que el rancho era el hobby, pero él tenía una compañía de construcción. Entonces él dice, no, voy a tener que vender todo lo del rancho porque después del 9/11 muchas cosas han cambiado, entonces te puedo dar trabajo en la construcción. Nos venimos al Paso, nos dio un cuarto para vivir, era literalmente un cuarto, estábamos los 4, las niñas estaban chiquitas, pero era nada más un cuarto. Pero César me decía, prefiero tenerlas aquí que en la violencia de Juárez. Entonces cada vez empezó más feo en Juárez. Entonces el papá de César le dijo, ¿por qué no aplicas en Canadá? En Canadá hay buenas oportunidades para los médicos veterinarios. Entonces se va a la embajada de Canadá en México, hace todo el papeleo, hace los exámenes y todo lo pasa. Y era bien chistoso porque cuando fue a México, llega mi esposo y su papá, y a pesar de que su papá es de México, mi suegro era de Ciudad de México, pero mi esposo pues llega y lo miran y todos le dicen, tú no eres de aquí, ¿verdad? Y él no, dice, no te vayas a subir al metro. Dice, no te vayas a subir al metro, mejor agarra un taxi a donde vayas a ir, pero no, porque dice, se te ve a leguas que tú no eres de aquí. Entonces ya mi esposo, pues, puro taxi anduvieron en México, y sí, pasó todos los exámenes, entonces ya tenía su cita para su empleador en Canadá. Entonces dijo, ¿sabes qué? Vámonos manejando, llegamos a Minnesota porque no era tan lejos de aquí. Mi papá estaba ya aquí otra vez. Llegas a Minnesota, vemos a tu papá, a tus tíos, yo voy, veo lo de la casa y todo y ya vengo por ustedes. Y yo, no, pues sí. Entonces ese era el plan. O sea, el plan. Y a mí era irse a Canadá. A Canadá. La ilusión, me daba mucha ilusión porque yo decía, mis hijas van a aprender francés, van a aprender inglés, y mis hijas estaban chiquitas. La más pequeña tenía 1 añito y la mayor tendría como 3 añitos. Entonces yo con un permiso de trabajo. Sí. Y yo decía, vamos a poder venir, porque teníamos muy buenos amigos en Juárez. Tenemos todavía muy buenos amigos. Y me recuerdo que yo no me quería venir. Yo decía, no, pero ¿cómo nos vamos a ir hasta Canadá? No. Entonces me acuerdo que ese día fuimos a visitar a nuestros amigos, que son nuestros compadres, y ellos tienen un niño como de 6 años en ese entonces, y el niño andaba jugando en la bici. Cuando llegamos, ya nos metimos y entra el niño llorando y dice, me acaban de robar mi bici y me pusieron una pistola en la cabeza. Entonces volteé a mi esposo y me dice, ¿todavía te quieres quedar exponiendo a las niñas a todo esto? Me tocó ver, una vez iba manejando con las niñas. ¿Eso fue en Juárez, en el 2003. Entonces me tocó ver, es una avenida grande y había como más de 300 cuerpos de muchachitas que las aventaron ahí. Entonces a mí me tocó ver eso. ¿Viviste la plena etapa? Sí, de las desaparecidas, sí. Entonces César me dice, esto se va a poner peor, mira, se va a poner peor. Y sí, nosotros nos venimos, y en Juárez empezaron como una guerra de carteles, horrible. La gente no podía salir. No, empezó algo horrible. Que nosotros ahorita que tuvimos la oportunidad de regresar después de 17 años,
era como que una bomba le cayó a Juárez. Nunca ha sido una frontera bonita, ¿verdad? Pero era como una bomba. La gente literalmente en fraccionamientos cerraban de un lado a otro para que nadie entraba, las casas con tanta protección, la gente no salía. No, fueron años muy difíciles para la gente de Juárez. Entonces, pues ya, llegamos aquí en el 2003, era un junio, me acuerdo. Y pues yo venía de la frontera, del desierto, y ya había venido varios veranos acá, ¿verdad? Y sabía que era muy bonito. Pero llegamos aquí, se sentía una paz, se sentía un ambiente tan bonito. El hecho de que yo podía salir al parque así con mis dos niñas caminando, bien a gusto, esa tranquilidad, no, fue increíble. O sea, El cambio fue. El cambio, sí, porque yo en Juárez era de que no, todo cerrado. Me acuerdo que una vez compramos una casa. En la casa que compramos, le estaban haciendo una construcción y el albañil me dice, solo voy a comprar una coca, voy a dejar aquí las herramientas que eran de mi esposo. Le digo, sí, está bien. En lo que él se fue, yo entré y salí, ya no había nada. Ya no había nada y yo, no puedo creerlo. Entonces yo decía, ¿cómo puedo tener la confianza de llevar a mis hijas al parque o con el miedo de que me van a asaltar o no? Es impensable vivir así. No. Entonces ya llegamos aquí, mi papá estaba aquí, entonces mi papá le dice a mi esposo, ya te tengo trabajo donde trabajo yo. Mi papá trabajaba en el Sudompe, en su camión, dice, y mi esposo, como él es médico veterinario, pero él sabe hacer muchas cosas. Cuando estuvo en el rancho, el señor lo certificó es un camioncito que se llama un Bobcat, y es un camioncito como que tiene una cuchara y usted puede levantar tierra o cosas. Entonces estaba certificado con eso. Él le sabe a todo, le sabe a la mecánica, le sabe al mantenimiento, le sabe a todo. Entonces, y era lo que él me decía, no me importa trabajar en lo que sea, pero saber que ustedes están seguras. No me importa ir a limpiar baños, pero saber que ustedes están seguras, ¿verdad? Entonces, llegamos aquí, mi papá le dice, te tengo trabajo y mira lo que pagan. Y pues el sueldo era 4 veces más de lo que pagaban en El Paso. Sí. Entonces, me dice, ¿sabes qué? Está muy bonito. Como empezamos a ir a lagos y muy bonito. Dice, ¿sabes qué? Está tan bonito aquí. ¿Te parecería que nos quedemos un año? Porque ¿Y Canadá estaba ese permiso? Sí, entonces él me dijo, mira, el permiso, la visa me dura un año. ¿Qué te parece si duramos un año? Tu papá está con las niñas, van a la escuela aquí ese año y luego ya nos vamos a Canadá. Y le digo, pues sí, me gusta la idea. Le digo, va a estar bonito, ¿verdad? Y aquí está muy bonito. Total, que sí. Decidimos quedar. Yo digo, nosotros teníamos unos planes, pero Dios tenía otros, ¿verdad? Porque Él sabía que iba a ser parte del proceso tanto de sanación como de crecimiento. Entonces ya, pues yo me dediqué a las niñas. Okay. Mi esposo trabajaba mucho, eso sí, como la construcción aquí es poco tiempo, entonces tienen que aprovechar. Entonces él se iba a las 4 o 5 de la mañana y no llegaba hasta las 9, 10 de la noche. Pero esa es una constante en Estados Unidos, ¿cierto? Sí. Trabajar pues bastante, porque se vive bien, se gana bien, pero también el gasto es muy importante. Sí. Entonces yo pues realmente me dediqué a las niñas, empecé a ir a la biblioteca, las metí a cursos, entonces... Ok, y estás en una organización, ¿cierto? Que bueno, pues es uno de los motivos que desde que inició este proyecto del podcast dije, Mirna tiene que estar con nosotros, porque bueno, ahorita nos vas a contar cómo iniciaste ahí, cómo entraste, y eres una persona que yo te defino como empática, eres muy empática con la gente. Cuéntanos, Mirna, ¿y cómo entraste a esa organización? Fíjate que ibas con tus nenas, te dedicaste a ellas. Sí, yo me dediqué al 100% a ellas. Una cosa que mi esposo siempre decía, que él
él no estudió medicina porque él mucho tiempo no vio a su papá. Entonces, ahora que él estaba trabajando en construcción, era como que, ay, casi no las veo, ¿verdad? Entonces, conocimos unos amigos de Chihuahua, él americano y ella mexicana de Chihuahua, y un día platicando, él le dice a mi esposo, oye, fíjate que en el edificio que trabajo van a solicitar a alguien, ¿no te interesaría? Entonces mi esposo dice, oye, mira, déjame voy, porque era un horario más como de 8 a 4, de lunes a viernes, ¿verdad? Tal vez el sueldo iba a ser menos, pero al menos teníamos la oportunidad de estar con ellos, ¿no? Con él. Entonces va mi esposo a este trabajo, era de mantenimiento, entonces mi esposo le hace a todo. Y qué bueno, eso es sí, porque eso le ha abierto muchas puertas a él. Entonces ya le dicen que sí, lo contratan, va y renuncia, y mis tíos, no, ¿cómo vas a renunciar? Que el sueldo, que la aseguranza, y para esto yo ya tenía la tercer niña. Okay. Entonces yo no, pues no. Entonces salió la oportunidad que donde trabajaba le dijo la manager, tengo un apartamento, ¿no te quieres venir a vivir aquí? La renta es la mitad. Entonces mi esposo dice, mira, pues es una buena oportunidad, y era en Minneapolis. Nosotros vivíamos en San Pablo, en Invergro. Allá creció mis tías, todo allá. Entonces nos venimos a Minneapolis, y también yo digo, wow, esa fue una oportunidad muy linda, porque alrededor donde estábamos había gente de todos lados. Había gente de Somalia, de Rusia, de Japón, americanos. Entonces mis hijas yo las metí en un Montessori, y era bien diverso. Entonces eso me encantó, porque las niñas han tenido esa conexión con otras culturas, y eso me encantaba. Ellas fueron creciendo así, la más chiquita hasta se ponía la mantita que se ponen las somalíes, y ella decía, mira, mi jabá, creo se llama. Entonces fue muy lindo para ellas tener esa conexión con otras culturas. Y ya de ahí, pues yo, ya pues estaban un poquito más grandes mis niñas. Mi amiga, la que el esposo le consiguió el trabajo a mi esposo, también vivía en los apartamentos. Entonces pues fue lindo, porque nos la pasábamos juntas y íbamos a hacer cosas sola. Juntas. No, para mí fue bien difícil llegar aquí. Cuando yo llegué, pues me vi sola, sin hacer muchas cosas. Entonces no lo vi. Aún con familia. Sí, sí, porque a pesar de que eran mis primos, pero ellos ya habían crecido aquí, tenían otras ideas. Sí, o sea, y yo no tenía amigas, nada. Tenía una prima que ella sí había crecido en Juárez, pero se fue. Entonces, yo todo ese tiempo era bien difícil ver que alguien tomara. Muy difícil. Traías marcada. Sí. Yo simplemente oler el alcohol era como, despertaba en mí algo muy, muy feo. Entonces, cuando venían a la casa y que empezaban a tomar, y yo, ay, no. Entonces, para mí moverme a Minneapolis fue muy lindo, porque ya no vi tanto a mi familia. Okay. O sea, mi segunda familia ya no compartíamos tanto, porque aquí es difícil, ¿verdad? Aquí se trabaja mucho, la gente tiene muchas ocupaciones. Entonces, al moverme yo a Minneapolis fue algo muy padre, porque yo ya no tenía mucho que ir a las fiestas, o no, ya no tenía tanto el contacto con el alcohol, porque yo tenía un problema de ver que gente tomara, ¿no? Entonces, Mirna, no, digo, es difícil también tener padres y que no te suceda a ti. Y tú de pequeña dices que pues llegaste a tomar, y sí, de 8 años, ¿nunca te dio por a ti tener ese gusto por el alcohol? Fíjate que no, a mí no. Era algo como que yo le agarré tanto coraje al alcohol, okay, que no fue algo que, incluso ahorita yo me puedo tomar como un vinito y como que ya, o sea, me tomo el vino y ya. No me gusta el sentir que ya no tengo control. Okay. Como que eso no me gusta. Pero a la vez no era una persona emocionalmente sana.
porque yo quería tener el control, yo me enojaba si mi esposo se tomaba una cerveza, cuando él ni siquiera tenía el problema del alcohol, ¿verdad? O sea, él Pero tú ya lo traías muy marcado. Sí, o sea, yo me ponía Te traumó muy mal. realmente. Sí, yo pasé un trauma horrible donde era controladora, nunca he gritado así o nunca le he pegado a mis hijas ni nada, pero sí tenía mucho el control. Es una de las secuelas de la gente que crece con un alcohólico, que uno se vuelve bien controlador. Entonces, yo me volví súper controladora. ¿Y cómo se supera eso? Fíjate que empiezo mucho mi fe, pero a la vez yo sentía mucho la culpa, ¿verdad? Y sentía mucho resentimiento. Yo ya empecé a tener conciencia de lo que me había pasado, del abuso, del alcoholismo de mis papás, de cómo crecí, de que muchas veces crecí en un ambiente donde no había mucho el valor de integridad. Entonces yo empiezo como que a reconocer. Y yo siempre digo que cuando uno empiezas a reconocer y cuando tú quieres empezar algo mejor, la vida, Dios, el universo, lo que uno quiera creer, te empieza a mandar las oportunidades y las personas adecuadas. Porque yo en ese tiempo, primero una amiga me habla y me dice, oye, fíjate que hay una temporaria que está buscando una persona que hable español, porque tienen un contrato con una compañía muy grande de CDs, hacen CDs, entonces toda la gente que están contratando son latinos y los dueños no hablan español. Y le digo, bueno, pero es que yo casi no hablo inglés. Sí me metí a estudiar inglés porque cuando llegué aquí dije, nadie habla español. Yo no voy a hacer que mi hija me traduzca, yo tengo que aprender. Entonces sí me metí a unas clases, pero pues no era como que, ya sé mucho. Entonces me dice, pues ve a la entrevista, hombre, no te pasa nada. Yo voy a la entrevista, me entrevista la dueña, entonces yo con mi poco inglés le digo, pero ella me dice, ok. Entonces me ponen en el escritorio y ella empieza a ver que yo empiezo a hablar con la gente. Entonces siempre he tenido mucha facilidad para hablar con la gente. Y yo empiezo, sí, mañana a las 7 de la mañana usted está aquí. Pues el primer día les mandé 300 personas, porque en ese tiempo había muchos latinos queriendo trabajar, ¿no? Okay. Entonces fue una gran oportunidad, tanto para ella, para mí. Y ya, empecé a trabajar en la temporaria. Yo tenía 5 años ya ahí, me gustaba mucho, me quedaba muy cerca de donde nos movimos al apartamento. Mi amiga me cuidaba a las niñas, yo las llevaba a la escuela, el camión las traía y se quedaban con mi amiga hasta que mi esposo salía, y pues mi esposo nomás iba al apartamento y ya se iban a nuestro apartamento. Entonces estaba todo funcionando bien. Ofrecen de la misma compañía una posición en San Cloud. Se lo ofrecen al esposo de mi amiga y a César, mi esposo. Mi esposo me dice, no, pues ¿cómo? Le digo, no, porque yo tendría que renunciar y me gusta mi trabajo. Y me dice, no, pues no. Para esto, yo les quiero decir que cuando yo llegué aquí, pues uno tiene que trabajar. Sí, si no, y a uno le nada. toca trabajar en lo que sea. Entonces mi prima, la que vivía aquí, me dice, ¿sabes qué? Vámonos a limpiar casas. Y yo, pues bueno, sí, necesitamos el dinero, vámonos a limpiar casas. Y pues eran esas casotas a limpiarlas, y yo me acuerdo que una vez, y no estoy diciendo que ningún trabajo es denigrante, ¿verdad? Ninguno. Todo trabajo honrado es bueno. Pero yo me acuerdo una vez limpiando un baño, yo empecé a llorar. Yo empecé a llorar y yo dije, Señor, no. O sea, ¿qué estoy haciendo? Porque yo veía a mis amigas que hablaba con ellas en Juárez y ellas o ya eran gerentes de donde trabajaban o ya tenían su trabajo, ¿verdad? Y yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y yo, pues concéntrate, acuérdate que, porque también veía a mis amigas que no es que no salimos. Bueno, es lo que iba a decir, uno ve la parte de allá, ¿no? Pero no ve por lo que uno se salió, sí, la inseguridad. Exactamente, y es lo que César me decía, concéntrate en eso. Dice, ¿crees que a mí también me duele que yo estoy poniendo focos cuando podía estar operando una vaca? Dice, no, sí, dice, pero mira, ve a las niñas, están en un lugar tranquilo, estamos en un lugar tranquilo, estamos en un lugar de paz.
Me acuerdo que nos íbamos a los lagos, dice, ¿cuándo vamos a poder tener esto en Juárez? Y sí, yo le hablaba a mis amigas y no, es que no salimos, es que está horrible, es que no podemos ni salir al mandado, es que, o un amigo de nosotros tenía un negocio vendía madera, lo quemaron adentro vivo. Entonces todo eso él me decía, ponte a pensar. Al hermano de mi cuñada, ellos son dentistas, tenían un negocio de venta de carros, también llegaron, mataron al socio y a él le dieron en la cara. Entonces me decía, Mirna, imagínate, ¿quieres todo eso? Y yo, no, pues sí. Entonces enfocarte, sí, porque es difícil. Es difícil. Entonces, bueno, eso pasó ya después que nos movimos a Minneapolis, pues me da la oportunidad de trabajar y era en una oficina, era con gente, entonces pues me gustaba mucho mi trabajo, duré 5 años, lo único es que, como todos, yo no tenía permiso de trabajo en aquel entonces de repente yo veo que empiezan a sacar como cajas con todas las aplicaciones, y yo le digo a mi compañero, él era latino, digo, ¿por qué esa? Dice, es que hay una auditoría de inmigración. Okay. Yo ese día dije, wow, ¿qué va a pasar? Entonces ya le hablé a mi esposo y ya me dice, no, pues tú tranquila. Entonces dije, bueno, me dice, tú sigue yendo, tú tranquila, ¿verdad? Pero yo era ya con los nervios de que, ¿qué va a pasar, no? Y fueron pasando así los días y mi esposo se reía porque yo le decía, es que yo veía llegar gente así como en traje y yo ya pensaba que iban a ir por mí. Entonces ese es otro miedo que tenemos los inmigrantes. Ese es otro miedo que enfrentamos día a día. El de, bueno, sí, tenemos trabajo, nuestra familia está tranquila, pero hay eso también. Aquí es muy tranquilo. Aquí realmente la inmigración es muy tranquila a comparación del Paso, ¿no? Porque yo me acuerdo que en el Paso los veíamos y los que veíamos. Hay estados que es con una constante. Oh, sí, ¿no? Sí. Entonces aquí es muy tranquilo. Pero uno vive con ese miedo. Sí. No sé si a ustedes les pasó como inmigrantes, pero muchos años yo soñaba que iba a Juárez y que después decía, ¿y cómo me voy a regresar? No tengo visa, ya se me venció. ¿Cómo me regreso? Y fueron años, mi esposo hasta se reía, porque yo le decía, ay, tuve otra vez esa pesadilla. No. Y fueron años, o sea, lo que pasa uno como inmigrante también. Fíjate, Mirna, qué fuerte, porque no obstante lo que vive uno en nuestros países, en donde la mayoría salimos porque son países inseguros, sin trabajo, con muchas situaciones mal, todo lo que traemos, y venimos a otro país donde generamos otro tipo de acumulado, porque ni siquiera terminamos de resolver las situaciones y generamos otras situaciones emocionales también, pues que nos lastiman, ¿no? Mucho. ¿Y cómo se hace para estar bien, no? Sí. ¿Cómo haces? Fíjate que de ahí, de la temporaria, la misma chica que me metió, el esposo me habló, me dice, oye, fíjate que tengo un negocio de venta ellos compraban aparatos electrodomésticos, porque aquí en Estados Unidos es el país del desecho. Okay. Si ya no te sirve la lavadora y aunque se vea nueva, no la vas a arreglar. ¿Verdad? Sí, la tiras. Sí, compras la nueva y la compañía se lleva la vieja, ¿no? Entonces este señor americano tuvo la idea de comprarle a Best Buy y a Sears y a todas esas compañías grandes todos esos desechos. Okay. Y se los vendían bien barato, como $5, $10. Y aparte la compañía le gustaba porque se quitaba de... Entonces este señor lo que hizo es contrató un técnico que arreglaba lavadoras, secadoras y refrigeradores y estufas, y él le compraba todo eso a estas compañías y tiene una bodega. Entonces me contrató al esposo de mi amiga, que es colombiano, y me dice, ¿sabes qué? Estoy buscando una persona que sea honesta porque tenemos este negocio y pues
es importante para nosotros, ¿te gustaría venirte a trabajar con nosotros? Ya para ese tiempo me habían ofrecido varios trabajos, pero mi esposo decía, no, como que ahí no me parece. Entonces ya le dije yo, y era en el norte. Y fuimos mi esposo y yo a ver el lugar y me dice, pues está bien, dice, porque es una bodega, vas a estar adentro, que no sé qué. Entonces me dice, Carlos, ven mañana. Entonces ya al día siguiente voy y voy entrando y está una señora de Guatemala. Y no sé, esa señora me dio tanta paz que cuando entré yo y estaba otro señor americano que eran los que limpiaban los aparatos. Y ya me dice él, mira, tú vas a estar en esta oficina y pues vas a estar vendiendo. Nos ha tocado de que la gente que hemos contratado, como mucha gente paga en efectivo, pues no, y como el dueño no está ahí porque tenían otra en Anoka, dice, estamos más en Anoka que aquí, pues nos han robado, dice, entonces, pues nos gustaría alguien de confianza, que no sé qué. Y pues yo ya no tenía mucha opción, ¿verdad? Porque pues en el otro trabajo era cuestión de tiempo. Entonces ya me acuerdo que le dije, sí, está bien. Entonces me dice, te voy a pagar más de lo que te pagan allá, nada más que si vas a trabajar los sábados. Y yo, pues bueno. Entonces ya voy y hablo con mi jefa y pues mi jefa, no, ¿por qué? No te vayas, no. Y yo le digo, mira, es que yo no le podía decir a ella. Es que le digo, necesito un cambio, esta es una buena oportunidad. Y ella, no. Y pues al final, acepta, ¿verdad? Porque también ella me dice, ¿sabes qué? Yo también en más de un año me voy. Entonces, le dije, bueno, entonces ya me vengo a trabajar acá y fue una experiencia muy bonita. Entonces un día, de cómo llegué a Urban, ¿verdad? Yo todavía seguía con mis inseguridades, mis traumas, mi control, mi enojo, que yo no sabía por qué, ¿verdad? No entendía muchas cosas, porque yo no tenía mucho conocimiento de la terapia. Es algo que no nos enseñan, mi hermana. Nadie nos dice. Yo. Salud mental. Nada. O sea, mi salud mental no estaba nada buena. No existía esa palabra. No. México no se habla tanto. No, nunca. Entonces, una amiga me dice, oye, necesito un teléfono. Su esposo dice, su esposo tiene un negocio de pintura. Entonces necesitaba un teléfono, pero no se lo querían dar porque pues él no tenía documentos. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Yo te lo saco porque sé que lo necesitas. Yo te lo saco. Entonces ya fuimos a la compañía, saca su teléfono, ella paga todo. Entonces a los 3 días me habla y me dice, ¿sabes qué? ¿Qué crees que me cobraron doble? Me cobraron como $500-$600 de más. Entonces dice, pero ya fui, pero tienes que ir tú, porque tú eres la principal, ¿verdad? Le digo, sí. Yo ya estaba trabajando en los appliances. Le digo, mira, salgo como a las 5:30, si quieres nos vemos ahí a las 6 y ahí pues hacemos lo que se tenga que hacer. Era un miércoles. Me dice, ok. Pues se llegaron las 6, las 6:30, las 7 y no llegó. Y yo llámala. Y le dije, ay, qué raro. Pues eran $600, ¿verdad? Qué raro. Y ya como a las 8:30 me habla y me dice, ay, perdóname, dice, es que estoy viniendo a unas clases para padres buenísimas aquí en Minneapolis. Entonces yo ya vivía en Minneapolis. Aquí en Minneapolis, que no sé qué. Le digo, oh, sí, se oye interesante. Y luego le digo, ¿qué clases son esas que preferiste ir a la clase que venir por tus $600? Y ya me dice, no, mira, es una organización, se llama Siempre Padres, que muy buenas clases, ¿por qué no vienes el próximo miércoles? Dice, y tus niñas pueden venir también. Yo dije, wow, se oye súper bien, ¿verdad? O sea, dije, ay, ¿será cierto? Entonces ya le dije a mi esposo, oye, que estas clases se puedes ver. Ya llego y me acuerdo que la primer clase fue, era Susana. Y la clase era de que cómo queríamos vivir nuestra vida y qué queríamos que cuando nosotros muriéramos, qué dijera en nuestra lápida. O que cómo nos queríamos que la gente que amamos nos recordara. Y a mí eso me impresionó mucho. Yo dije, ay, sí es cierto. O sea, yo cómo quiero que mis hijas, cuando yo ya no esté, me recuerden, ¿verdad?
que era una persona enojona, controladora. Yo dije, ay no. Entonces dije, no, pues yo empiezo a ir. Para esto mi hija mayor ya estaba en su último año de prepa. Okay. Entonces ya andábamos buscando que las universidades, cuando yo estaba en la temporaria, la dueña de la temporaria nos regaló unos boletos para un concierto en una universidad que se llama Beto. Entonces mi hija tenía en ese tiempo como 7 añitos, la mayor. Entonces cuando yo fui a esa universidad y yo vi la universidad y todo tan lindo, yo dije, ay, yo quiero que mi hija venga a esta universidad. Cuando Vivi andaba buscando universidad, yo le dije a Vivi, mira, checa la de Beto. Entonces fuimos ella y yo a Beto y pues sí, era muy padre y todo, pero vimos los precios y dijimos, ay, ahí fue donde... Entonces ella y mi esposo fueron a otra que está enseguida, que es Northwestern. Entonces cuando ellos están ahí, a mi esposo me dice, no, me gusta más Northwestern que Beto. Entonces dice que cuando iban saliendo, una chica los alcanza en el estacionamiento y le dice, oye, mira, esta es una nueva beca, se llama Act 6, aplica, es nueva, es para diversidad, te pueden dar la beca para Betel aquí y otras 5 universidades. Bueno, mi hija empieza a aplicar porque estaba aplicando en todas las becas y luego ya me dice, como mis hijas 2 eran voluntarias en el programa de Siempre Padres, y la chiquita iba como participante y pues yo iba a aprender en las clases. Las clases eran 20 clases. Cuando yo empecé era la primera clase. Entonces me tocó tomar todas las clases. Entonces cada clase era como que wow, porque era la clase del perdón. Entonces yo decía, wow, yo nunca entendí eso, que el perdón era más beneficio para mí que para la otra persona, porque yo decía, jamás voy a perdonar a mi tío, jamás voy a perdonar a mi mamá en su alcoholismo, ¿verdad? Entonces cuando yo escuché esa clase, yo dije, wow, o sea, y ya de ahí en más, vino otra clase con una terapista, y también yo dije, empecé a entender muchas cosas, empecé a entender por qué reaccionaba como reaccionaba, por qué me sentía como me sentía, y a la vez en el programa te dan las herramientas para que empieces tu sanación. Entonces yo hablé con la terapista y ya me dijo, no, sí, yo te puedo ver. Entonces yo empecé a ir con la terapista, vamos teniendo las clases y ya mi hija la mayor me dice, mami, me toca, voy a la segunda fase de la beca de Act 6, ¿me pueden llevar? Y cuando llegamos al edificio, era el mismo edificio donde tomábamos las clases de Siempre Padres. Y ella y yo nos quedamos, wow, es el mismo edificio. Y mi hija me dice, qué raro, ¿verdad? A lo mejor tienen una oficina aquí, sin saber nosotros que era parte de la organización de Urban Ventures, la beca. Okay. Entonces ya mi hija sigue y se gana la beca y va a Beto. Fue difícil para mi hija, era como inmigrante. Es una universidad de americanos, eran puros americanos, era la primera vez que esta beca traía jóvenes, había jóvenes latinos, había afroamericanos, había asiáticos. Abrieron a todas las culturas. Sí, entonces era un grupo de 10 jóvenes contra todos los americanos ya nacidos aquí, de dinero. Entonces sí fue muy difícil para este grupo de jóvenes. Muy difícil porque no los querían integrar, había muchos chicos DACA, porque la beca Six cualquiera podía aplicar DACA sin documentos, con documentos, todos. Entonces fue un proceso para mi hija muy difícil porque por primera vez no se sintió aceptada. Sí, por primera vez, porque toda la primaria, la preparatoria, como había tanta diversidad, había mucha conexión. Entonces al enfrentarse y se entiende porque son muchachos que no conocen la cultura y aparte era en el tiempo que estaba ganando Trump, entonces muchos tenían malas ideas de otras culturas, ¿verdad? Entonces fue difícil para mi hija, fue complicado. A la vez ahí conoce al que hoy es su esposo. Entonces, la mayor, ¿verdad? La mayor, sí. Entonces ella se gradúa. Y sí fue un proceso muy complicado. Como inmigrantes pasamos muchas situaciones.
muchas situaciones porque no es nuestro país, no es nuestro idioma, no es nuestra cultura, y más cuando ya los niños empiezan a crecer aquí, también ellos empiezan como el encontrarse, ¿verdad? El saber qué son ellos aquí, ¿verdad? Entonces sí fue complicado. Ella continúa, ella estudió psicología, entonces decide que no quiere ser terapista, pero quiere irse por la educación. Y ella recuerda que cuando ella llegó aquí, no había mucha gente que hablaba español y que fue difícil para ella como niña llegar sin el idioma. Entonces decide hacer una maestría para ser maestra en inglés como segundo idioma, para ayudar a todos esos niños que llegan, porque en aquel tiempo como no había tanta migración como ahorita, no se tenían tantos los recursos para ayudar a estos niños, y uno como papá tampoco no entendía cómo poder ayudar a los niños, ¿verdad? Entonces mi hija decide, yo voy a hacer eso, y hace su maestría. Cuando casi va a terminar su maestría, su novio, que era ya su novio, nos pide su mano. Entonces dijimos, pues bueno, pues ya es un buen muchacho, es un muchacho increíble. ¿Él es, de dónde es? Él es nacido aquí, su papá es americano, su mamá, la familia de parte de la mamá vienen de México, pero cuando llegó me parece que la abuelita, cuando llegó a Chicago, en aquel tiempo les pegaban si hablaban español. Sí, aquí hay mucha historia Sí. de no español, ¿no? Uh-huh. Entonces la sí, señora olvidó el español, entonces ya la señora se casó, me imagino que se casó con un americano, tuvo sus hijos. Entonces la mamá de Connor, el esposo de mi hija, es de descendencia mexicana, pero no hablan español. No hablan Porque ese español. es otro tema. Ni para otra tienen, historia. ni tienen las culturas como nosotros. Cómo ¿verdad? relacionarse de una cultura con otra Sí, cultura, ¿no? sí. Complicado. Sí, es como aprender, es aprender también, Desaprender y aprender. desaprender ideas que, como decíamos ahorita, nos limitan, creencias, ¿verdad? Y aprender nuevas, y es lindo, ellos tienen tanto respeto por la cultura, incluso el papá de él siempre ha tenido un respeto muy grande por la cultura latina. Él abrió hace años un programa antes de la escuela para ayudar a niños que no hablaran el idioma. Y él era maestro de Bethel, también el señor. Entonces él abrió una escuela en Guadalajara. Entonces él traía y llevaba estudiantes. O sea, él está, a pesar de que no habla español, pero está muy conectado con la cultura y le encanta, le gusta ir mucho a Guatemala. Siempre está bien buscando de cómo aprender más de las culturas. Sí, bien enriquecedor. Y el muchacho es increíble. Connor fue como que hecho exactamente para mi hija, porque se llevan muy bien, es muy respetuoso, llevan una relación muy bonita. Y bueno, tu niña ya Sí, de alguna forma también fue superando esa difícil etapa. yo creo que sí, y yo te voy a decir algo, la terapia ayuda bastante. Creo que también vivir conmigo, con una mamá que controlaba todo, que no quería que le diera el viento, que tenía miedo de todo. Yo a esa niña la crié con miedo. Suele suceder con los hijos primeros. Miedo a todo. Fui una de esas mamás. Sí, entonces, con la primerita. Sí, yo muchas veces le he pedido perdón, porque yo le digo, yo tenía miedo a todo vivir contigo. O sea, sí, como mamá, pues imagínate, vengo como decías tú ahorita, de una salud mental no sana. Entonces no tomaba, no me drogaba, pero sí tenía muchas situaciones emocionales en las que las dañé. Entonces yo empiezo a ir a terapia, empiezo a reconocer, empiezo a sanar. En este grupo. Sí, en Urban Ventures, sí. Entonces yo empiezo a sanar a través de las clases, a través de la terapia, a través del perdón, de perdonarme a mí misma, de encontrarme a mí misma. Sí, fue
eran 22 clases y después, antes del COVID, ¿verdad? Eran 22 clases, después pasabas a una segunda etapa y después a una tercera etapa. Entonces yo hice las 3 etapas porque fue algo tan sanador para mí, fue algo de entender, también entender, porque la gente compartía sus historias, de entender que no era la única. Que, o sea, a otra gente le pasaba lo mismo, que no estaba sola, que tampoco estaba mal lo que sentía, simplemente era producto de lo que me había pasado. Y una palabra que dijiste y quiero resaltar muy importante, reconocer. Reconocer. Sí. Y no esconderlo, no guardarlo, no decir no existió. Sí. Tenerlo presente para poder sanarlo. Sí, y valorar cada emoción. Yo jamás había oído eso de valorar mis emociones, de valorar de que estoy enojada o estoy frustrada. O sea, no era de que tenía enojo, ay, ¿qué estás haciendo mal? O sea, yo misma me hacía sentir más mal por los sentimientos que tenía, ¿no? Culpas que traías. Sí, muchas culpas, mucha inseguridad, muchos miedos. Entonces, la terapia me ha ayudado bastante. Y esto es como cuando te cortas, ¿no? Ya ves, te cortas y te duele muchísimo, pero después vas sanando, pero se queda ahí como la cicatriz, ¿no? Sí. Esto es así, o sea, vas a ir sanando, no, y es algo de día a día, de recordarte, de que ya no estás ahí, de la importancia de tu valor, de que cada persona es valiosa, es como que estártelo recordando cada día, después de ahí, me acuerdo que era un enero, Franklin, el que es mi jefe ahorita, me habla y me dice que están buscando una persona y que les gustaría ofrecerme el trabajo, que van a hacer varias entrevistas y que van a ver quién podría quedarse con el trabajo. Le comentó a mi esposo y para esto yo en enero, después de haber ido al programa, yo dije, wow, qué lindo trabajar para ayudar para la comunidad. Dije, porque este programa me ha ayudado tanto, que me encantaría poder trabajar en algo así, ¿verdad? O sea, ¿lo decretaste? Sí, y fíjate que sí, porque dije yo, ay, va a ser tan lindo poder yo guiar a la comunidad a donde debe ir, porque esto no había, o sea, cuando yo llegué, no, al contrario, yo... Ni en nuestros países. No, menos. O sea, menos. Entonces yo dije, qué lindo. Entonces eso fue en enero. En febrero me habla Franklin. Entonces yo le digo a mi esposo, ¿cómo ves? Pero era el problema de los documentos, ¿verdad? De que, híjole, y si revisan y no sé qué. Entonces mi esposo es bien aventado. Él me dice, todo bien, hombre, pues total. Si te dicen que no, pues van a decir que no y ya. Mi esposo dice, no, ya lo tienes, ¿no? Ajá, sí. Ahora ve por el sí. Sí, entonces yo, ay, de todos modos, pues ya dije, voy. Hice la entrevista, Susana me ayudó bastante. Entonces ya le digo yo, ay, pues no sé, pero bueno. Entonces él me dice, bueno, tú tranquila. Y ya me hablan y me dice, no, pues sí, el puesto es tuyo. Ya puedes empezar y luego ya pues decirle a Carlos, oye, Carlos, me voy. Y Carlos, no, ¿cómo no? Que no sé qué. Me aumentaba el sueldo. Yo, es que no es eso, quiero algo diferente para hacer por mí y para la comunidad. Y hasta la fecha todavía me sigue hablando que regreso. Pero, y siempre me habla y me dice, ¿sigues trabajando en Urban? Ya son 8 años. Ya 8 años. 8 años en la organización, más casi 1 y medio de participante. Entonces, mi segunda hija aplica para ACT6 y también se lo gana, pero ella fue a Axburg. Un poco diferente el ambiente porque hay más diversidad en esa universidad. Entonces, un poquito diferente. Mi hija de en medio, ella empezó, como que se empezó a ir, a encontrar mucho sus raíces, como volver a las raíces, volver a la sanación de la tierra, las plantas, está en un grupo de danza azteca,
donde le dan mucho valor pues a la vida, al sol, La a naturaleza. la naturaleza. Es un ambiente bonito. Entonces ella está muy, muy involucrada con eso y la respeto, ¿verdad? Yo le digo, pues mucho estoy aprendiendo de ti también, porque era otra cosa que yo creciendo jamás sabía que había unos nativos en Chihuahua, los Tarahumara, pero jamás yo me sentía como que, vengo de los Tarahumara, ¿verdad? O yo soy parte de... No, estábamos más como agringados Por la frontera, sin duda. que siendo Y las parte. danzas son hermosísimas. Yo toda mi vida de joven estuve metida en el folclore Sí. y en las danzas aztecas y Sí, es algo bello de nuestras raíces. sí, sin duda. sí, entonces es algo bonito y le digo, yo estoy aprendiendo y yo creo que es parte de lo que ella también fue creciendo, viendo y encontrándose, ¿no? Con que es parte mexicana, que es parte, también creciendo en esta cultura, pero sin perder eso, ¿no? Entonces, también es maestra, también quiso ser maestra, entonces, tengo 8 años ahí en Urban, me encanta mi trabajo, es algo que Se nota. sí, lo disfruto, de verdad, trato de prepararme mucho porque empezamos con grupos pequeños y ahí fue también donde me di cuenta, ya como empleada, de que como muchas mujeres pasamos lo mismo y no hablamos, y no sanamos, y no reconocemos, y eso lo llevamos muy dentro. Entonces empezamos a tener estos grupos con la terapista y ha sido un grupo muy bonito, donde hemos sanado juntas, y de ahí ha ido una cosa a la otra. Mi trabajo ahorita, después de COVID, cambió bastante. Muchas clases son en línea, otras sí son en persona, pero ya las de persona es mucho emocional. Es mucho reconocer qué es el trauma, cómo sanarlo, las herramientas, entender cómo funciona nuestro sistema nervioso y cómo podemos tranquilizarlo, ¿verdad? Y cómo también eso nos puede llevar a enfermedades. Entendí que mis papás hicieron lo que pudieron con lo que ellos tenían. Desafortunadamente, como ahorita tú decías, bueno, ¿cómo a ti no te dio por ser alcohólica? A mis hermanos sí, los dos son alcohólicos, entonces a ellos les afectó mucho y hasta el día de hoy yo les sigo pidiendo a Dios por ellos, que ellos encuentren lo que yo encontré aquí. Porque tal vez si yo no me hubiera salido de Juárez, hubiera terminado como ellos. La mayoría de mis primos son divorciados, mis hermanos son divorciados, entonces pues yo iba con ese patrón. Entonces, sin duda un punto importante es ir a esas herramientas que hay. Digo, creo que algo que te ayuda a ti mucho pues es muchísimo. Tomar las herramientas que están ahí. Sí. Y mucha gente no quiere a veces, ¿no? Sí, y es que a veces no reconocemos, fíjate, porque yo me veo ahorita y me veo y veo mis hermanos, por ejemplo, ¿no? O veo otras familias y yo digo, es que uno no sabes, o sea, no sabes que hay algo mejor, no te das esa oportunidad de que hay algo mejor. Entonces es como que vives como que dentro de ti, pero no crees que hay algo mejor. Y hasta que reconoces, ahorita tú lo dijiste, cuando yo empecé a reconocer y que yo decía, wow, es que este enojo que siento, este coraje que siento no es normal, o sea, no está bien. Pero ¿qué puedo hacer? No sabía qué hacer, ¿verdad? Sabía que no era bueno, pero no sabía qué hacer. Hasta que llegué a la clase y ahí me lo explicó un profesional. Y me explicó desde dónde viene y cómo puedo sanarlo, ¿verdad? Entonces, estas clases nos ayudan a eso, nos dan claridad, nos dan la oportunidad de entender y de saber que no estamos mal y de que se puede cambiar y se puede vivir mejor. Y fíjate, nosotros nos encantaría tanto que la gente viniera porque todos esos miedos, todas esas inseguridades, nosotros se las transmitimos a nuestros hijos.
Porque yo ahorita eso veo a sí. mis hijas, o sea, yo digo, wow, todo, los expertos dicen que todo empieza desde el vientre de la mamá hasta los 7 añitos. Entonces imagínate todo el daño que uno le puede hacer a un niño, por todo lo que uno trae, ¿no? Por no sanar eso. Exactamente. Entonces estamos viendo ahorita jóvenes con más depresión, con más ansiedad y más a los jóvenes ahorita les tocó un poco complicado con la pandemia, que muchos En años todo el mundo, estuvieron, sí. sí. Entonces, fíjate, a mí en la pandemia fue algo tan lindo porque nosotros no dejamos de trabajar. Entonces, dábamos despensas, fue un giro de mi trabajo, pero muy bonito, donde nosotros seguíamos en contacto con la gente, que si les daba COVID, pues les traíamos comida o 1000 cosas. Entonces eso fue algo muy, muy lindo para nosotros. Pasamos lo de George Floyd, que también fue algo muy, muy fuerte en Minneapolis, pero la organización estuvo ahí presente ayudando a los negocios. Mi organización trabaja con las donaciones de la gente. Y aquí en Minnesota la gente de dinero es muy noble Bondadosa, y muy bondadosa. Cuando creen en el proyecto, yo me sorprendo. Cuando lo de George Floyd, más de 500 negocios se vieron afectados, ¿verdad? Vandalizados, no había trabajo, el COVID. Entonces fue una situación muy difícil y a Urban llegó un donador que le dijo al gerente, te voy a dar $1 millón, tú sabes lo que haces. Wow. Entonces con eso ellos pudieron ayudar a más de 100 negocios dándoles casi $7,000. Wow. Entonces fue bonito porque la mayoría son negocios latinos. Entonces fueron momentos muy lindos, fíjate, que yo aprendí mucho, aprendí la compasión, aprendí la hermandad, que tal vez yo en Juárez no la entendía, porque pues todos en Juárez, todos somos de Juárez, ¿verdad? Entonces aquí he aprendido a conocer gente de Ecuador, de Honduras, inclusive ahorita, fíjate, ahorita que está llegando tanto inmigrante, tener la empatía, tener la compasión, aprender que todos venimos de distintas como lugares, de distintas situaciones, yo no puedo esperar, por ejemplo, ahorita que viene tanta gente de Venezuela, yo no puedo esperar que alguien de Venezuela que ha vivido bajo un régimen comunista todo el tiempo piense o sienta o vaya a reaccionar como yo. Con empatía y amor al mundo, ¿verdad? Claro que no, o sea, sí. Traen sus cargas, ¿no? Exactamente, entonces ese es parte de nuestro trabajo, es parte de primero valorar a la persona, al ser humano, porque todos tenemos un valor increíble, ya por ser seres humanos tenemos un valor, de ahí tener la empatía, ¿verdad? Y de ahí darle los recursos que necesitan entender, tal vez como yo, necesitan ir a una clase de sanación, una clase del perdón, una clase de integridad, una clase de un sistema educativo que la damos, porque aquí el sistema educativo es diferentísimo a nuestro país, una clase donde entiendan que la violencia doméstica no es aceptable, donde en tu país tú podías golpear a tu esposa, podías abusar a tus hijos, aquí no. Pero ellos no lo saben, entonces es aquí el aprender y desaprender cosas. ¿Estas organizaciones, Mirna, como esta en la que tú actualmente estás, existen en todo Estados Unidos? Probablemente, fíjate, pero Urban Ventures nomás es aquí. Okay. Nomás es aquí, el fundador la organización tiene 31 años, entonces el fundador, él vive ahí en el sur de Minneapolis, tú has ido por ahí. Entonces él vive ahí, tiene toda su vida viviendo ahí, entonces es un americano. Entonces antes dicen que ahí era muy mal, ahí era pura drogadicción, prostitución, toda esa la ley y la cuarta. Entonces dice que él un día caminando, él empezó a decir, aquí puede haber algo mejor y aquí puede haber algo mejor.
Entonces, él es una persona bien visionaria, que entonces empezó a buscar amigos con dinero para decirles, ¿qué podemos hacer mejor aquí? ¿Qué podemos mejorar? Entonces, él fundó Urban Ventures. De ahí, pues, ahorita lo que es Urban, ¿verdad? Tenemos más de 20 programas, tenemos una granja, las canchas de básquet, las de fútbol, y él decía que él se fijaba mucho que niños iban y jugaban fútbol, eran unos terrenos baldíos, y él decía, y hablaba en español, decía, ¿cómo los puedo atraer, verdad? Para que sea un ambiente seguro, porque había muchas drogas, prostitución. Entonces él dijo, bueno, yo no hablo español, pero puedo aprender a hablar fútbol. Entonces él empezó a hacer una liga, y empezaron a hacer pequeñas ligas. De ahí un donador le dio el dinero, compraron los terrenos, empezó a construir, y él es súper visionario y le gusta darle a la comunidad cosas buenas, cosas de calidad, y es muy honesto y es bien íntegro. Entonces, bueno, y algo que dijiste, siempre lo que hace la diferencia es cuando piensas que puede ser mejor algo. Sí, él, pues tú has ido a nuestro edificio, entonces, él siempre da las cosas de calidad. Ahorita ya es otro gerente, él sigue ahí activo porque ya tiene casi 90 años, pero él sigue súper activo ahí. Entonces ya empezaron a traer más gente, vieron que mucha gente latina se estaba acercando, entonces ahorita prácticamente yo creo que Urban Ventures el 70% somos latinos. Sí, es cierto. Sí. Y bueno, son organizaciones que no sé si en nuestros países haya de América Latina este tipo. Hay muchas ayudas y yo creo que si algo se saca de esta plática tan interesante es que la gente se acerque. Uh-huh. Creo que eso es lo que puede ayudar, que hay, es buscar. Uh-huh. Y pueden googlear, vamos a dejar datos, por ejemplo, de esta organización, pero hay muchas, uh-huh, en donde puedan sentirse cómodos y tomar un poquito de su tiempo, ¿no? Porque ya sabemos que venimos a trabajar, también en nuestros países, todo el mundo está trabajando, hay ocupaciones, pero si no nos regalamos un poquito de tiempo, sí, para ser mejores personas. Sí. Tú dijiste otra cosa muy importante y que la dejo aquí, es pues lo que vamos a heredar, ¿no? También a los hijos, a los nietos, y cómo queremos que sean personas mejores y no estamos haciendo algo nosotros. Claro. Y yo creo que todos merecemos vivir en paz, paz interior, ¿verdad? O sea, tener esa armonía en ti mismo, porque eso se va a reflejar cuando tú empiezas a tener esa... Y en tu entorno. Sí, cuando tú te alineas a esa paz, a esa armonía, a esa amabilidad, eso lo vas a reflejar. Y no estoy diciendo que todo es color de rosa y todo es perfecto. Claro. No, hay desafíos, hay situaciones, pero ya las ves de otra manera. Ya las gestionas diferente. Exactamente, sí, ya tienes la conciencia de decir, bueno, estoy pasando esta situación, primero qué voy a aprender y cómo lo voy a solucionar, ¿verdad? Entonces, vemos que ahorita hay tanta ansiedad y tanta depresión, ¿verdad? Nosotros tenemos una terapista que va los lunes ahí, entonces siempre estamos platicando con ella de cómo mejorar, ¿verdad? De que ella nos diga qué clases más podemos tener para ayudar a la comunidad, ¿verdad? Y aparte clases informativas, tenemos abogados donde nosotros, y es algo que yo aprendí, y yo le digo a la gente, si tú necesitas una información, ve con las personas preparadas. Si yo tengo una pregunta de inmigración, no vayas con la comadre, con la prima, no, porque cada caso es diferente y ellos te van a dar de acuerdo a lo que les fue, ¿verdad? Ve con un abogado de inmigración. Hay abogados aquí que son gratuitos. Nosotros siempre recomendamos que vayas con 3 personas, porque tal vez la primera te va a decir, no se puede. Pero a lo mejor la tercera te dice que sí, ¿verdad? Y te va a decir cómo.
Entonces siempre recomendamos, ve con 3 personas profesionales del tema. Hay abogados, hay clínicas donde también tú te puedes ir a atender. Fíjate, nosotros tuvimos un caso de un conocido cercano, cuando empezó COVID, él no quería ir al hospital porque tenía miedo que le fueran a cobrar, que se lo llevara a migración, 1000 cosas, 1000 miedos, y falleció en su casa. Cuando pudiste haber ido al hospital, aquí hay lugares donde te ayudan a pagar si tienes una deuda médica. En el COVID era mucho más fácil porque pues te ayudaban bastante. Es un estado tan bonito donde hay tantas ayudas, tantas oportunidades, pero a veces por miedo al rechazo, a que te han dicho de que no se puede, de que no puedes, no lo haces, ¿verdad? Así es. Entonces, que no se queden con eso, que pregunten. Como Urban Ventures hay más organizaciones, está CLUES, está Centro, está Copal, o sea, hay muchas organizaciones que hablan el idioma. Países donde estén, ¿no? Pueden googlear organizaciones sin fines de lucro. Exactamente, sí. Y siempre hay. Pueden buscar, ¿no? Siempre. Estados Unidos, una cosa que tiene es que pone mucho enfoque y dinero a organizaciones que pueden ayudar a mejorar. Entonces, es algo muy positivo que hay aquí. Entonces, en todo el país hay organizaciones que te pueden ayudar, hay abogados que te pueden ayudar. Mirna, algo que les quieras pues recomendar después de esta historia que es de mucho valor, y pues que les quede a ellos, quieras recomendar algún consejo, alguien que está pasando por una situación de un abuso, de una enfermedad de alcohol. Sí, fíjate que para mí lo que yo les quisiera decir a la gente es que busquen ayuda, que busquen una terapista, que si ellos ya están reconociendo que algo no está funcionando, que busquen ayuda, que por el miedo o a veces por el dinero no se acerquen a profesionales, porque los profesionales nos ayudan a llegar al punto donde reconoces y cómo empiezas a sanar, que se vale vivir bien, se vale vivir en paz, que no perdamos tanto tiempo en cosas que no son necesarias, y que también nos enfoquemos, como que tengamos un enfoque, que nos hagamos metas, que nos ilusionemos, pero que siempre pensemos en nosotras mismas. Como mamás, sobre todo latinas, como que primero es que mis hijos, ¿verdad? O es que mi esposo. No, que empecemos a buscar en nuestro interior cómo amarnos más a nosotras mismas, que eso sea como lo principal. Si eres mujer o hombre, que te ames a ti más, porque para estar bien, sí, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces tienes que primero buscar en tu interior qué necesitas para así poderlo reflejar. Sí. Pues gracias, Mirna, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, un placer, qué lindo. Y esperamos volverte a tener, porque sí, tienes claro. muchísima información que aportar y que va a ser muy valiosa dentro de estos programas, y seguro va a estar otra vez con nosotros. No, sí, claro, cuando gusten, encantada, un placer, y pues les deseo muchísimos éxitos de verdad en su programa y que todo y salga ayudar bien. a toda nuestra gente Sí, latina, que eso sí. es que se puede ser mejor o vivir mejor. Sí, me gustó sí, esa claro. frase, se puede vivir mejor. Se puede. Siempre. Y se vale, como seres humanos se vale. Gracias. Gracias.